Muy bien, buenas tardes, buenas noches, queridos alumnos. La clase de hoy vamos a desarrollar una clase nueva nuevamente para que de esa forma vayamos avanzando en lo que respecta a nuestro programa. El día de hoy vamos a desarrollar lo que conocemos como el, el diagnóstico por imagen, el método por imagen, que es la resonancia magnética. Entonces, vamos a ver hoy lo que es la resonancia magnética, ¿sí? Toda la parte y de introducción, cómo se genera, cuáles son las indicaciones, cuáles son las contraindicaciones, cuáles son las precauciones que nosotros tenemos que tener, para qué puede servir, para qué no, qué podemos observar, qué no, las diferentes técnicas que vamos a encontrar con respecto a esta metodología por imagen. Eh, Históricamente, en la actualidad, hoy se utiliza mucho la resonancia magnética para confirmar algún tipo de diagnóstico o para descartar afecciones. Entonces, también el kinesiólogo debe ser capaz de interpretar una imagen de resonancia magnética para su correcta lectura, su correcta interpretación para el desarrollo dentro de lo que significa el tratamiento kinésico o fisioterapéutico que va a tocar con cada paciente. Muy bien, ¿qué es la resonancia magnética? Lo primero que tenemos que hacer es conocer y saber cómo se genera un campo magnético, porque a partir de ahí nosotros vamos a entender cómo se genera la imagen a través de una resonancia magnética o lo que conocemos como un resonador. Esta frase, siempre comienzo con una frase, ustedes saben, por los momentos que estamos pasando, entonces siempre tenemos que seguir para adelante y siempre vamos a estar mirando a un futuro y luchando por un futuro para todos nosotros. Muy bien. ¿Dónde se origina el campo magnético? ¿Sí? Que genera, o hasta hoy en día no se conoce muy bien dónde se originó, pero lo que se sabe es que se observó una atracción entre varios tipos de piedras naturales en un pueblo, ¿verdad? De Magnesia, ¿sí? En un pueblo que se llamaba Magnesia, por eso viene su nombre, ¿sí? Entonces, de ahí viene, o de ahí se origina lo que es el campo magnético, ¿verdad? Que encontraron que ciertas piedras tenían cierta atracción, ¿sí? Entre ellas. Después entendimos más adelante que polos opuestos se atraen y polos iguales se repelen. Entonces, de ahí viene el nombre de campo magnético. Pero, ¿sí? El campo magnético se produce a través de una corriente eléctrica cuando ésta está fluyendo, ¿sí? A través de un polo positivo, un polo negativo. Si nosotros tenemos un polo positivo, un polo negativo, y a través de él pasa corriente eléctrica, inmediatamente e indefectiblemente se genera un campo magnético. Por ende, cuando yo utilizo el celular, se genera un campo magnético. Cuando yo enciendo la luz en la casa, el fluorescente, también se genera un campo magnético. ¿Cuál es la diferencia con las radiografías o cuál es la diferencia con los rayos X? Que el campo magnético lo que hace es generar energía electromagnética. Y los rayos X son haz de luz, son luces. En este caso, el campo magnético es energía electromagnética. Por eso hay una diferencia entre el campo magnético y la radiografía. Uno es energía luminosa y el otro es energía magnética. ¿Sí? Muy bien, siguiendo, hoy en día ya se puede definir técnicamente lo que es la resonancia magnética y técnicamente se define así. Es un examen imagenológico, ¿sí? En el cual yo puedo observar que utiliza imanes
¿sí? Este es su elemento principal, después vamos a ir viendo, y ondas de radio potentes para crear imágenes del cuerpo. Y como aclara perfectamente aquí, no emplea radiación, no utiliza rayos X. Por esta cuestión es lo que se explica y que se entiende que generalmente es más inocuo o es mejor utilizar resonancia magnética porque acuérdense que los rayos X tenían una propiedad, ¿sí? Una de sus propiedades era alterar la cadena de ADN, pero en realidad, ¿sí? El campo magnético no tiene esa capacidad, esa propiedad. Entonces, es benévola utilizar resonancia magnética. Obviamente que hoy en día la diferencia económica entre hacer una resonancia magnética y hacer una radiografía, todos conocemos que la resonancia magnética cuesta mucho más que los rayos X o que la radiografía. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a generar ese campo magnético o esa onda electromagnética para nosotros entender cómo va a penetrar dentro del cuerpo y luego va a generar la imagen? El elemento principal, el cual nosotros vamos a encontrar en el resonador es el equipo que genera el campo magnético para producir la imagen de resonancia magnética, es un imán, es un simple imán, ¿sí? Todos conocen el imán como se ve, ¿verdad? ¿Sí? Que es capaz de generar campos magnéticos constantes, pero imagínense, de gran intensidad. Acá la diferencia entre un campo magnético que genera un fluorescente encendido con el campo magnético que genera el resonador es abismal, por eso es que estamos hablando de gran intensidad. Actualmente, ¿sí? Hoy se utilizan imanes con intensidades de campo entre 0,5 y 1,5 teslas. Acuérdense que teslas es una unidad de medida. Bien saben ustedes que el campo magnético fisioterapéutico, ¿se acuerdan que ustedes también utilizan campo magnético, pero en este caso con fines terapéuticos, utiliza intensidad en Tesla o en Gauss? ¿Sí? Y siempre les dice cuando ustedes encienden el campo magnético cuánta es la intensidad de su campo magnético para cada afección que ustedes quieren tratar. Bueno, en este caso, para generar una imagen se utiliza entre 0,5 y 1,5 teslas de intensidad en el resonador del campo magnético o de la resonancia magnética que nosotros vamos a desarrollar. Muy bien, esto es resonador. Bueno, más de uno seguramente ya habrá hecho o ya habrá pasado por una resonancia magnética y habrá ingresado a un cuarto en el cual se observa este equipo que es el resonador. Aquí está la camilla, ¿sí? Este es lo que conocemos como gantry. Y el paciente se acuesta aquí, se pone cómodo y esto va a pasar a través de este agujero que existe aquí y el paciente se va a ubicar, o la sección anatómica que se quiere estudiar se va a ubicar aquí y se va a realizar el estudio. Una de las condiciones que debe tener el paciente cuando realiza una resonancia magnética, esto es lo que tienen que tener en cuenta, muy en cuenta, es que tiene que permanecer totalmente quieto, tiene que permanecer inmóvil. Entonces es un problema, ¿sí? En pacientes con claustrofobia, por ejemplo, que no pueden estar encerrados o en lugares cerrados o en lugares pequeños. Entonces generalmente se les ceda a ese tipo de pacientes para que puedan ingresar porque tienen que estar prácticamente sin ningún movimiento, ni siquiera pestañear. Entonces, para poder realizarse el estudio de resonancia magnética. ¿Cuánto tiempo, se estarán preguntando, cuánto tiempo dura, cuánto tiempo tiene que permanecer el paciente en ese lugar? Y generalmente varía de acuerdo al tipo de estudio que indica el doctor, ¿sí? Esto dura entre 30 y 40 minutos generalmente acostados en esa forma. Hay otra forma de realizar los estudios de resonancia magnética. Hasta hoy en día se prefiere que el paciente esté cómodamente en decúbito supino porque así puede permanecer inmóvil. Si uno está sentado, si uno está parado,
por el tiempo de exposición que tiene que tener durante durante el estudio, durante la elaboración del estudio, entonces eso va a hacer que el paciente se mueva y la imagen no sean nítidas o tal vez den falsos positivos o falsos negativos a lo que nosotros queremos estudiar. Muy bien, esto es por dentro. Si nosotros cortamos, esto es la mesa, esto que estábamos viendo anteriormente, ¿sí? Esta mesa es lo que se ve aquí, ¿sí? Y esto es lo que nosotros vemos en el gantry, ¿sí? Ustedes ven, es una máquina que no es muy, no es cosa de otro mundo, no es extraterrestre, pero tiene sus formas de ubicarse, ¿sí? Esto nosotros no lo vamos a hacer, esto lo hacen especialistas en el área, ¿sí? Que realizan los estudios para poder perfeccionar los equipos que hoy en día vienen. Hoy tenemos resonancia magnética en 4D, creo que en 5D, y también generalmente cuando nosotros vemos los estudios de resonancia magnética, todos los estudios de resonancia magnética se hacen en forma estática. Hoy en día, creo que hace poquito nada más, estuve leyendo algunos artículos que existen ya resonancias magnéticas dinámicas, o sea que fueron capaces de solucionar el problema del movimiento durante la realización del estudio de la resonancia magnética. Eso habla de cómo se desarrolla y cómo avanza la tecnología en lo que es el ámbito de la salud. Entonces, si es que por ahí ustedes buscan en internet resonancia magnética dinámica, puede ser que ya les aparezca algún tipo de estudio de resonancia magnética que ustedes puedan observar. Muy bien, vamos a hablar ahora de las indicaciones o contraindicaciones. En realidad, vamos a hablar de los riesgos para la salud que implica la realización de una resonancia magnética por parte del paciente. ¿Sí? En un futuro muy próximo, si es que ya no han resuelto este problema, se podrán utilizar o se podrán realizar estudios de resonancia magnética con personas que posean marcapasos. Si ustedes saben que los marcapasos son prácticamente lo que indica la frecuencia cardíaca de los pacientes con cardiopatías. Por eso se llama marcapasos. Y como la resonancia magnética es producida por imanes, estos imanes lo que pueden hacer es atraer esos equipos y desprender justamente de las células musculares cardíacas y producir alteraciones a nivel cardiovascular. Entonces, si hoy es un riesgo para la salud, probablemente mañana esto ya pueda ser resuelto por los científicos y ya hacerlo sin ningún inconveniente. Si estamos viendo ya avances en la resonancia magnética dinámica, imagínense que esto seguramente de aquí a poco ya no vamos a tener que ni mencionarlo siquiera como un anecdotario. ¿Sí? No se debe ingresar al cuarto donde se realiza resonancia magnética con cualquier material ferromagnético, porque acuérdense que los imanes atraen o repelen materiales ferrosos o ferromagnéticos, ¿verdad? El hierro o los hierros. Entonces van a hacer que se desprendan. Me van a preguntar inmediatamente, profesor, una persona que tiene un aparato de osteosíntesis, lo que se conoce generalmente como platino, la jerga popular entre los pacientes es, tiene platino, ¿verdad? Hoy en día los materiales de osteosíntesis ya no se realizan con este tipo de material, entonces generalmente también pueden realizarse estudios de resonancia magnética. Eh, Como no sabemos qué tipo de material es el que utiliza nuestro paciente o el que acude a realizar una resonancia magnética, entonces se toma como una contraindicación relativa. Se toma la decisión de por cualquier cosa no realizarla nada más y utilizar otro tipo de estudio por imagen que puede ser la tomografía axial computarizada o la radiografía. Entonces son cuestiones o pequeños detalles que nosotros tenemos que tener en cuenta para cuando realizamos o cuando queremos ver la resonancia magnética o pedirle a nuestro paciente
o solicitarle que realice un estudio de resonancia magnética para poder indicar correctamente. Dispositivos electrónicos o mecánicos que puedan ser introducidos en la sala donde se encuentra el equipo de diagnóstico. ¿Sí? Ustedes saben que como el campo magnético, como el resonador utiliza potentes ondas cortas de radio, entonces cualquier equipo electrónico que se acerque o que se introduzca en la sala donde se realiza ese estudio, ¿sí? Puede ocasionar algún tipo de alteración. Pero por eso es que se le pide al paciente que nada de anillos, nada de pulseras, nada de collares, ¿sí? Los teléfonos celulares apagados, afuera generalmente se dejan. Entonces hay que tomar algunas cuestiones, algunos detalles para que el estudio no tenga ningún problema. Y como siempre, las mujeres embarazadas son siempre una contraindicación relativa, ¿sí? Estamos hablando de que a las mujeres embarazadas no hay que exponerle absolutamente, o no hay que exponerlas absolutamente a nada. En este caso, los campos magnéticos están demostrados hoy en día que no producen lo que generalmente se creía anteriormente, que eran tumores o alteraciones en las cadenas de ADN. ¿Sí? Pero en el caso de las mujeres embarazadas es mejor siempre prever esa situación y no realizarla. A no ser que en la zona en que se quiere realizar el estudio, por ejemplo, el tobillo, ¿sí? En una mujer embarazada sí se puede tener en cuenta con las precauciones correspondientes. Y también tener en cuenta en qué periodo de su embarazo o de su gestación está la mujer. Por ahí la mujer puede estar comenzando o puede estar en el segundo trimestre, ya cuando el feto está totalmente desarrollado, y en ese caso se puede optar por la opción de realizar una resonancia magnética en las personas, en las mujeres que se encuentran embarazadas. Entonces son pequeños puntos, pequeños detalles que hay que tener en cuenta cuando nosotros vamos a solicitar una resonancia magnética. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que no hay una correlación estadística entre los campos magnéticos electromagnéticos y el cáncer. No existe. Anteriormente se creían que estos cables de alta tensión, ¿sí? por su potencia y la intensidad que generaban, producían alteraciones en las células del ser humano y producían tumores o eran causantes de cáncer. Hoy en día se discute muchísimo esa teoría y no hay ningún estudio que indique que hay relación entre el campo magnético o la producción de campo magnético por estos cables de alta tensión y los diferentes tipos de cáncer que aparecen hoy en día. Entonces habría que hacer un estudio, habría que seguir con los estudios científicos para saber cuál es el inconveniente entre la gran aparición de pacientes con tumores o cánceres y no necesariamente culparle al campo magnético o a los campos magnéticos que se generan a nivel cotidiano en todos los lugares que visitamos. Muy bien, vamos a seguir. La imagen. Ahora vamos a estudiar la imagen. Me van a decir, ¿cuáles son las indicaciones, profesor? Las indicaciones son variadas, ¿sí? Desde traumatológicas, desde neurológicas, las que se les ocurra, cardiológicas, pediátricas no, porque siempre se espera que los niños terminen su proceso de crecimiento, terminen su proceso de formación para llegar a realizar un estudio de resonancia magnética. Entonces, las indicaciones son diversas y la verdad que hay gran cantidad de indicaciones. Solamente que hay que tener en cuenta lo que dijimos anteriormente, que son los riesgos, ¿no? Estos riesgos, estas contraindicaciones relativas y después cualquier tipo de patología o de afectación puede ser indicación de una resonancia magnética. Muy bien, vamos a la imagen. ¿Cómo se genera la imagen? Porque es lo que a nosotros nos interesa, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo voy a ver cuando miro un estudio de resonancia magnética?
La imagen de resonancia magnética, como ustedes saben, se obtiene y está compuesta por píxeles, ¿sí? Que son los elementos de una imagen, que son los puntitos. Ustedes son avesados en lo que es píxeles porque la, la promoción de ustedes ya es tecnológica y se manejan de acuerdo a los píxeles porque hay cámaras de tantos píxeles, de mejor píxel, de mejor calidad, entonces se habla en píxeles, ¿sí? Y los colores que pueden aparecer son blancos, o también conocidos como hiperintensos, y negros, que son conocidos como hipointensos. Entonces, en las radiografías también teníamos blanco y negro. En la radiografía lo llamamos radio opaco o radio lúcido, de acuerdo a las imágenes blancas o negras que se producen. En esta imagen, también la resonancia magnética, van a ver blancos conocidos como hiperintensos o negros conocidos como hipointensos. Y las diferentes estructuras que vamos a ver van a tener también su hiperintensidad o su hipointensidad. También hay algo que tenemos que conocer, que es las dos letritas aquí, que se llama dP, que es el número de protones por unidad de volumen de cada estructura anatómica por la cual va a ser estudiada o atravesada por ese imán o por ese campo electromagnético. ¿Sí? Esto es una terminación muy técnica que utilizan los técnicos en imágenes, ¿verdad? Las personas que se especializan en diagnóstico por imágenes, es simplemente para que ustedes estén informados de qué es lo que se realiza o cómo se realiza el estudio para que podamos generar una imagen y poder observarla. También ustedes habrán ya leído generalmente un informe de resonancia magnética donde aparece las terminologías en T1 y en T2. ¿Qué es lo que es T1 y qué es lo que es T2? Dice resonancia magnética en T1, resonancia magnética en T2. El T1 y T2 son simplemente constantes de tiempo y se miden en milisegundos. ¿Sí? Cada tejido que es estudiado con resonancia magnética tiene una constante de tiempo. ¿Sí? Por eso genera un tipo de imagen. Por eso yo veo la grasa, ¿sí? Con un T1 que está determinado por el equipo, acuérdense que es por el equipo, y el agua, ¿sí? Tiene un T1 diferente en cada paciente, ¿sí? Son constantes de tiempo nada más, ¿sí? En cada equipo, ¿sí? Aquellas personas que manejan los resonadores saben, ¿sí? qué tipo de T1 va a utilizar, por ejemplo, cuando hace una resonancia magnética de la rodilla o cuando hace la resonancia magnética de un hombro. Entonces, simplemente es eso, en T1 y en T2. Yo lo que tengo que saber es que la grasa es determinado por el equipo y el agua es diferente de acuerdo al paciente. ¿Sí? Muy bien. El aire, ¿sí? Si yo observo en resonancia magnética aire, siempre lo voy a ver de color negro, o sea, de color hipointenso, muy negro, ¿sí? Acá no tiene nada que ver, o por lo menos tiene poco que ver la densidad, ¿sí? La densidad, o podríamos también decirlo que la densidad tiene alguna afectación sobre las imágenes que nosotros vamos a observar, pero no es determinante eso, ¿verdad? Porque acuérdense que los tendones tienen gran densidad y también se van a ver negros, más adelante les voy a explicar. Pero ustedes tienen que tener en cuenta que las densidades no son determinantes para generar cierto tipo de imágenes o una u otra imagen en lo que es la resonancia magnética. Miren ustedes, algo por lo que estaba diciendo. El hueso cortical es muy hipointenso siempre, tanto en T1 como en T2. El hueso cortical, ¿se acuerdan que el hueso está cubierto por un tejido que se llama periósteo? Muy bien, ese periósteo es el hueso cortical, ¿verdad? Lo que se refiere en la resonancia magnética al hueso cortical. Y siempre va a ser negro, siempre, tanto en T1 y en T2. Por eso les dije que las densidades no son determinantes para generar cierto tipo de imágenes en las resonancias magnéticas. Entonces hay que tener en cuenta eso también. Muy bien, los ligamentos, los tendones y los meniscos son totalmente negros.
en estado sano, en estado sano. Ahora, ¿sí? Si hay algún tipo de afectación patológica, algún tipo de alteración patológica en los meniscos, en los ligamentos y en los tendones, va a cambiar su imagen, ¿sí? Va a dejar de ser hipointenso. Entonces yo puedo observar, gracias a estas dos imágenes, si yo tengo alguna alteración de mi ligamento, en mi tendón o en mis meniscos, ¿sí? Porque yo tengo que saber que el hueso cortical siempre es hipointenso y que los ligamentos, tendones y meniscos también son hipointensos. Si hay alguna afectación en mis meniscos, ¿verdad?, que escapa a la hipointensidad, evidentemente estoy frente a algún tipo de alteración. Muy bien, algo que tenemos que conocer técnico, algo muy técnico, es que el agua tiene un T1 largo y un T2 largo. O sea, el agua siempre es indiferente de acuerdo al tipo de paciente. Por ende, la máquina lo que hace es siempre alargar el tiempo para generar la imagen del agua, ¿sí? Acuérdense que nuestras articulaciones, por ejemplo, tienen líquido. Entonces tienen agua. Agua no totalmente, tiene un líquido que está compuesto por agua, oligoelementos, electrolitos, ¿verdad? O sea, tiene ciertos condimentos nuestra agua en nuestras articulaciones. Entonces, lo que hace la imagen es captar, ¿sí?, el agua en una articulación. Por ende, va a tardar mucho más tiempo en captar el líquido dentro de la articulación que, por ejemplo, captar el ligamento o el tendón. Por eso es que el paciente permanece o debe permanecer inmóvil y durante 30 o 40 minutos en un resonador para que le dé tiempo al resonador a interpretar, ¿sí?, la imagen que va a generar después en lo que nosotros conocemos como la fotografía o la imagen por resonancia magnética, ¿sí? Cuando yo quiero observar anatomía fina, cuando yo quiero estudiar finamente a mi paciente, voy a potenciar todas mis imágenes en T1. Entonces, si yo quiero ver mi anatomía fina, si yo quiero ver ese tendón corto, ese tendón pequeño, ese tendón que está afectado, ese tendón que es diminuto, yo voy a potenciar dentro de la máquina, voy a programar para que todas las imágenes en T1 estén potenciadas. O sea, yo le voy a aumentar el tiempo para que yo pueda tener una imagen nítida y clara sobre la estructura anatómica que quiero estudiar, ¿sí? Si es bien fino, ¿sí? Esto también les traigo a ustedes para que puedan observarlo, ¿sí? Para tener en cuenta. Estas son cosas muy técnicas, pero igual nosotros tenemos que manejar las cosas técnicas para entender un poco lo que es la resonancia magnética, ¿sí? Todas estas sustancias que voy a pasar a mostrar son hiperintensas en T1. Entonces, cuando ustedes tienen un estudio de resonancia magnética y les dice en T1, tengan en cuenta que la grasa es hiperintensa en T1. ¿Qué significa que es hiperintensa? Que es blanca. En T1. Estamos hablando en T1. La sangre en algunos estadios. Lo malo de la bibliografía cuando uno lee sobre resonancia magnética es que no te dice en qué estadios se ve hipointenso. Te dice nomás que la sangre se ve hiperintensa en T1 en algunos estadios. ¿En qué estadios se ve diferente? No te lo dice. Entonces sería interesante también que los científicos hagan un estudio sobre eso para saber cuándo lo voy a ver hiperintenso o cuándo lo voy a ver hipointenso. La melanina y otros pigmentos como el magnesio y el cobre, ¿sí?, también se observan hiperintensos en T1. El moco y las proteínas, ¿por qué nos interesa? Porque nos interesa saber que el moco y las proteínas se ven hiperintensas en T1. Si yo hago una resonancia magnética del pulmón y mi afectación o mi paciente está afectado con alguna patología que produce secreciones, esas secreciones se van a ver en color hiperintenso, o sea, se van a ver en color blanco, ¿sí? Si es que hay algún tipo de infección, acuérdense que la infección es una batalla y
o algún tipo de alteración por proteína. Entonces yo voy a ver imágenes blancas o imágenes hiperintensas en mis estudios de resonancia magnética. Es muy importante conocer estas estructuras porque así yo voy a ir definiendo qué es lo bueno y qué es lo malo que tengo que buscar, qué es lo normal y qué es lo anormal que tengo que buscar cuando tengo una imagen de resonancia magnética en T1. Otra cosa, el gadolinio y el manganeso, ¿sí? ¿Sí? Se pueden también observar hiperintensas. El calcio también. O sea, que si yo tengo una estructura en la cual se observa mucha cantidad de calcio, en la cual se obtenga mucha cantidad de calcio, en T1 siempre va a ser hiperintensa, siempre va a ser hiperintensa. Entonces, el hueso, por ejemplo, que tiene alto contenido de calcio, se va a ver blanco en T1. Y eso hay que tener en cuenta, porque acuérdense que esa estructura que envolvía al hueso, que se llama periósteo, siempre se veía hipointenso. Entonces vamos a tener una combinación de blancos y negros, ¿verdad? Entonces esas cosas hay que entender para ir viendo y comprendiendo una imagen de resonancia magnética y no que no nos extrañe o pensemos que estamos frente a una patología y en realidad es algo normal y natural de la imagen de resonancia magnética. Muy bien, seguimos. Y bueno, aquí llegamos, ¿verdad? Aquí llegamos a la imagen de resonancia magnética. Y vean ustedes que hay poca diferencia entre lo que es la resonancia en T1 y la resonancia en T2. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, esto que está aquí blanco sería la calota craneana, o sea, sería el hueso de la cabeza, por eso se ve blanco, ¿sí? Y todo lo negro es aire, ¿sí? Todo lo negro es aire. Porque acuérdense que la sangre en algunos estadios es hiperintenso, ¿sí? Es hiperintenso, en T1. Estamos en T1. Entonces la sangre se debería ver hiperintensa, ¿sí? Entonces ahora van a entender un poco mejor cómo se ve en T1, en T2, qué es lo que se ve en T1 y en T2. Y vean ustedes lo que recubre a la calota craneana es su periósteo, ¿sí? ¿Se acuerdan de lo que es las meninges? Las meninges se dividían en diferentes capas y esas capas iban desde la capa más interna a la capa más externa. La capa más externa es la que va a estar pegada a la calota craneana en su parte interna y vemos que tiene un color negro o hipointenso, ¿sí? Acuérdense que tenemos también meninges dentro del cerebro. Entonces vamos a ver esas meninges. ¿Se acuerdan que los ligamentos, los tendones, los meniscos se veían de color hipointensos, negros? ¿Sí? Por eso es que yo tengo este tipo de imágenes. Entonces esto es simplemente un ejemplo de cómo se observan las imágenes de resonancia magnética en T1 y en T2. Es muy sencillo, en realidad la tecnología ha avanzado muchísimo con respecto a lo que es la resonancia magnética, es muy sencilla observarla, muy sencilla leerla. Hoy en día prácticamente estamos viendo un atlas de anatomía cuando vemos resonancia magnética. Ya nos facilita todo prácticamente y si no buscamos la manera de que esta herramienta sea útil para nosotros, ¿sí? Estamos cometiendo un error para nuestros pacientes. Por eso también el kinesiólogo en su preparación debe conocer, debe aprender a interpretar, a leer, a conocer el estudio de resonancia magnética o las imágenes por resonancia magnética. Bueno, espero que hayan entendido la clase. Cualquier cosa estamos a las órdenes para evacuar todas las consultas, todas las dudas que hayan generado en esta clase. ¿Sí? Les dejo un pequeño chiste antes de terminar, pero acuérdense que siempre hay tarea. La tarea va a consistir en lo siguiente, ¿sí?
La tarea va a consistir en los siguientes. Ustedes de internet van a buscar, ¿sí?, imágenes de resonancia magnética en T1, imágenes de resonancia magnética en T2. ¿Sí? Van a buscar una imagen de resonancia magnética en T1 del hombro, ¿sí?, y en T2 del hombro. Obvio que siempre tienen que buscar ambos, ¿sí? Van a buscar, entonces, imágenes de resonancia magnética en T1 y en T2 del hombro, del codo, de la muñeca, de la cadera, de la rodilla, del tobillo y de la columna vertebral. Cualquier sector de la columna vertebral. Entonces, ustedes van a marcar qué estructuras ustedes observan hipointensas y qué estructuras observan hiperintensas de esas imágenes que van a elegir, ¿verdad?, que van a elegir de internet. O sea, hay muchísimas imágenes en internet donde pueden bajarlas, ¿sí?, e ir en el hombro, decir, bueno, para mí esta estructura es esto, para mí esta estructura corresponde a esto. Entonces, en eso va a corresponder la tarea. ¿Sí? En imágenes de hombro, codo, muñeca, cadera, rodilla, tobillo y columna vertebral. Es muy sencillo el trabajo, es muy sencilla la tarea, sí, es muy fácil para que ustedes vayan practicando y viendo cómo se ve una resonancia magnética y qué estructura ustedes pueden encontrar. Bueno, entonces espero la tarea, les deseo una feliz noche y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias, chao.